Tema 2.1 Aprender a hablar y escribir. Por Emanuel y José. Para escribir de manera correcta y formal, se debe de tener dominada la gramática y la ortografía, revisar reglas gramaticales básicamente como acentuación, uso de comas, etc. Usa un vocabulario preciso y variado, en el cual debes evitar repeticiones, usar sinónimos, evitar palabras coloquiales o incluso muletillas. Estructura bien tus textos, deben de llevar una introducción, desarrollo y conclusión, debes evitar redundancias y frases innecesarias. Es mejor decir que el informe indica algo en lugar que cabe destacar que el informe indica que. Esto nos lleva a utilizar conectores lógicos para añadir información además y por otro lado, para contrastar o para concluir algo. Se debe adaptar el tono a la audiencia en textos académicos, laborales o personales. Se debe de leer y analizar textos formales, revisar y editar textos, leer en voz alta para detectar errores y pedir a alguien más que revise tu escrito por sí mismo. Tema 2.1 Aprende a hablar por Emanuel. Hablar en público es una habilidad clave para comunicar ideas con claridad y confianza. Sin embargo, muchas personas sienten nervios al hacerlo. Para mejorar es importante preparar el discurso, controlar la expresión verbal y no verbal y manejar el miedo escénico. Existen diferentes claves para hablar correctamente en público. Una de estas es la preparación, ya que esta se centra en definir el objetivo, estructurar bien el discurso y conocer a la audiencia. La preparación es ideal para la siguiente clave, que esta se centra en la expresión verbal y no verbal. Hablar con claridad, variar la entonación y mantener contacto visual. Esto siendo acompañada con la interacción con la audiencia, haciéndole preguntas a la audiencia, respondiendo estas con seguridad y hacer uso del lenguaje accesible. En conclusión, hablar en público correctamente requiere práctica y confianza. Aplicando estas técnicas podemos mejorar nuestra oratoria y conectar mejor con el público. Tema 2.2 Cómo incomunicarse ante una audiencia. ¿Cómo iniciar conversaciones? ¿Cómo comunicarse ante una audiencia? Para iniciar conversaciones y hablar ante una audiencia con éxito, lo más importante es la confianza, la claridad y la conexión con los demás, porque de esta manera se va a transmitir lo que queremos dar a conocer. ¿Mediante qué? Mediante nuestro habla, nuestro acento, puede ser, nuestro lenguaje corporal. ¿Esto para qué? Para que ayude a mantener el flujo natural de una conversación sin que parezca de manera forzada. Al hablar en público, la clave es conocer a nuestra audiencia, estructurar bien un mensaje y expresarnos con la seguridad. ¿Por qué? Porque si nuestro público ve que a lo mejor no sabemos del tema, que no estamos seguros de lo que estamos diciendo, simplemente no nos va a tomar en serio. Entonces, el tener seguridad en nosotros mismos nos va a ayudar para el flujo de la conversación. La práctica y una actitud relajada marcan la diferencia en cualquier situación de comunicación. ¿Cuáles son algunos tips para estos casos? 1. Es tener la seguridad. Esto ya se los mencioné, pero porque quiero recalcarlo, porque es la fuente principal para mantener una conversación, ya sea con alguien en nuestra vida cotidiana y social o ante una audiencia. El hablar con la claridad mientras utilizamos el lenguaje corporal, interactuamos con la persona o con nuestra audiencia, respirar y controlar los nervios son un conjunto de bases que necesitamos para poder lograr una conversación. Si nosotros queremos explicar algún tema, sea de interés social o cualquier tipo de tema, si queremos que nuestro público se interese, nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz van a influir
para el interés de nuestro público. Entonces, debemos de tener en cuenta que hay preguntas detonadoras. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Nosotros al iniciar una conversación no debemos de iniciar con preguntas que pueden reducirse al sí y a un no. Es decir, supongamos que estamos con tal compañero y le decimos, oye, vas a realizar tal actividad. Todo se reduce a un sí, a un no y se acabó la conversación. Entonces esto de nada nos va a servir. Entonces el hablar con claridad, el utilizar el lenguaje corporal, el interactuar y respirar para controlar los nervios son factores que nos van a ayudar a mantener el flujo de la conversación de manera perfecta. Tema 2.3. Manejo de los nervios y la confianza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Treviño y yo les voy a hablar acerca de cómo conocer a la gente por su lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que puede revelar emociones, intenciones y actitudes de una persona. El comprender estas señales nos puede ayudar a interpretar a los demás y mejorar nuestra interacción social. Como dice Peace and Peace, diversos estudios han demostrado que la comunicación no verbal puede ser incluso más influyente que las mismas palabras. La importancia del lenguaje corporal, según Mehrabian, nos dice que en una interacción tenemos varios niveles en donde podemos llevar a cabo la comunicación. Esta puede ser 7% en palabras, 38% en el tono de voz y 55% en el lenguaje corporal. Esto resalta la importancia de observar los gestos, las posturas y las expresiones faciales para comprender mejor a los demás. En primera instancia tenemos las expresiones faciales y nos dice Ekman que el rostro es una de las principales fuentes de información no verbal. A través de nuestro rostro podemos tener emociones que son expresadas por este mismo. Estos pueden ser alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco o desagrado. De estos podemos derivar, por ejemplo, una sonrisa auténtica contra una sonrisa falsa. La sonrisa auténtica tiene a involucrar los músculos de la cara y una sonrisa falsa pues solamente nuestra boca. El fruncir el ceño puede indicar confusión, preocupación o desacuerdo y evitar el contacto visual, voltear hacia otros lados puede reflejar incomodidad, timidez o incluso el engaño. Ahora, otro punto importante pues, es la postura corporal íntegra, donde una postura abierta con los hombros relajados, sin cruzar los brazos, puede indicar comodidad y receptividad hacia la información que estamos dando o que nos están proporcionando. Una postura cerrada, es decir, cruzar los brazos o encorvarse, puede señalar inseguridad o cierta resistencia. También el inclinarse hacia adelante cuando nosotros nos estamos expresando, nos están diciendo algo, puede indicar interés, como por ejemplo si nos están expresando alguna idea, el abrir los ojos, el hacerse hacia adelante, puede indicar que pues nosotros mostramos interés hacia la información. Otro ámbito es el movimiento de los brazos y de las manos. Los gestos con las manos complementan nuestro mensaje verbal y pueden enfatizar ciertas ideas o emociones. Por ejemplo, el tener las palmas abiertas cuando nos estamos hablando es signo de honestidad y confianza. Una cuestión, por ejemplo, las manos en los bolsillos cuando estamos hablando con alguna persona y pues nos ponemos de esta forma, en esta posición, puede reflejar cierto desinterés o inseguridad cuando estamos interactuando. También el frotarse las manos a menudo indica ansiedad o impaciencia, o como su servidor, cuando tiene cierto nivel de ansiedad, pues me muerdo las uñas o empiezo a morderme los labios. También otro punto importante pues es el contacto visual directo, que puede ser clave pues en la comunicación efectiva. El contacto visual directo indica confianza y sinceridad. La mirada evasiva, el voltear hacia otros lados, el tratar de no ver a la persona puede ser señal de inseguridad, o también refleja la intención de ocultar ciertas cosas. La mirada fija e intensa cuando hablamos con una persona puede interpretarse también como intimidación o desafío hacia las otras personas.
Hay ciertas cuestiones que no involucran solamente el cómo nos expresamos, el cómo nos movemos, sino también la distancia a la que nosotros nos expresamos con la o las personas a las que les queremos brindar información o queremos recibir esta información. Esta se llama proxémica, según Hall. Tenemos varias zonas. La primera es la zona íntima, que es de 0 a 45 centímetros y está reservada para familiares y amigos muy cercanos. La zona personal, que es de 45 centímetros a 1.2 metros, es usual en interacciones sociales y laborales. La zona social meramente es de 1.2 metros a 3.6 metros y este espacio es para reuniones y eventos formales, como puede ser una exposición o algún otro evento. La zona pública, que es de más de 3.6 metros, está destacada para ser utilizada en presentaciones o discursos. Y finalmente les voy a hablar de las aplicaciones del lenguaje corporal. En el ámbito profesional nos dice Goman que pues es fundamental en negociaciones, entrevistas de trabajo y puestos de liderazgo. Por ejemplo, un líder efectivo utiliza gestos abiertos y contacto visual para transmitir cierto nivel de confianza a sus trabajadores, a la persona con la que está haciendo el negocio, o pues simplemente si estamos liderando un equipo. También en las relaciones personales nos dice Navarro que el detectar señales no verbales en una conversación puede ayudar a fortalecer la empatía y mejorar la comunicación con la gente muy cercana, como son, pueden ser amigos, hijos, padres, familiares en general. Y por conclusión, pues el lenguaje corporal nos va a ayudar a fortalecer esas relaciones, a poder detectar actitudes e intenciones de las otras personas, y pues esto nos ayuda a observar y comprender para mejorar la comunicación en nuestras relaciones y distintos ámbitos de la vida. Les agradezco. Tema 2.3. Contacto visual. Monroy alias el Pachero Facherito. Ulises alias el Pibe. Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need her, my babies. Woke up looking for the broccoli. Keep a horn on me, back of my seat. Ownership the blue. A continuación, mi compañero Miguel Ángel y su servidor Ulises les hablaremos del tema de comunicación en el punto 2.4, guiones, discursos y frases para decir en una presentación. Antes de iniciar de lleno con el tema, me gustaría dar una pequeña introducción, la cual es la siguiente. Un guión es el plan escrito de una presentación, detallando lo que se va a decir. Un discurso es una exposición oral con una estructura clara, que busca informar, persuadir o entretener. Las frases para abrir una presentación son los enganches iniciales para captar la atención, con un saludo, una cita, un dato importante o una pregunta retórica. Saludo inicial. Un saludo en una presentación es la primera interacción que tienes con tu audiencia y su propósito es captar la atención y establecer una conexión inicial. Un buen saludo debe ser claro, amigable y adecuado al contexto del tema y de la audiencia. Existen diferentes tipos para llevarlos a cabo, pero lo importante de un buen saludo es practicar y adaptarlo a tu estilo personal. Es clave para generar confianza y conexión con tu público. Propósito de la presentación. El propósito de la presentación en un guión o discurso es establecer el tono, captar la atención de la audiencia y comunicar claramente la intención del mensaje. En esencia, la presentación prepara el terreno para el resto del discurso, asegurando que los oyentes estén conectados, interesados y listos para recibir la información o ideas que seguirán. Importancia del tema. El tema es un guión o discurso que es fundamental porque define el propósito y el enfoque del mensaje. Su importancia radica en que guía el contenido, ayuda a estructurar las ideas y seleccionar la información más relevante para comunicar, captura el interés. Un tema bien elegido conecta con la audiencia y despierta su curiosidad o emociones, facilita la conexión, permite que los oyentes se identifiquen y
con el mensaje y lo encuentren significativo. Organiza la información. Proporciona un marco para desarrollar argumentos de manera coherente y lógica. Cumple con el propósito. Dirige el discurso hacia el objetivo, sea informar, persuadir, entretener o inspirar. Un buen tema claro y enfocado es la base para un guión o discurso exitoso. Definición de guión. Un guión es un documento estructurado que sirve como guía para desarrollar una presentación, discurso, obra de teatro, película u otro tipo de contenido. Detalla de manera ordenada lo que se dirá y hará, incluyendo diálogos, acciones, pausas o elementos importantes a considerar. Su propósito es organizar las ideas para asegurar claridad, coherencia y efectividad en la comunicación del mensaje. Estrategias para un discurso persuasivo. Un discurso persuasivo busca influir en la audiencia, cambiar su forma de pensar o motivar a actuar. Algunas de las estrategias claves son: conocer a tu audiencia, tener un mensaje claro y sólido, utilizar la lógica y la emoción, establecer credibilidad, apelar los valores y necesidades, emplear un lenguaje persuasivo y terminar un llamado a la acción claro. Frases para mantener el interés. Las frases pueden ser importantes en una presentación porque ayudan a captar la atención de la audiencia, a forzar el mensaje y a dar credibilidad al presentador. Incluir alguna frase de reflexión o motivación laboral dentro de tu presentación de empresa te puede servir para despertar a tu audiencia y dar fuerza a tu exposición. Además, son una estupenda herramienta para conectar con el lado más emocional de tu público y alimentar pensamientos positivos a través de la empatía. Lo importante es que sepas qué frases pueden tener más impacto, porque están más alineadas con los valores de tu audiencia, los de tu empresa y encajan con el tipo de presentación que estás haciendo. Un ejemplo muy claro puede ser el siguiente. Hoy no hablaremos de lo que ya conocen sobre Cancún, sino de lo que nunca les han contado. Frases para concluir. Las frases para concluir son importantes, ya que permiten cerrar un texto o discurso de manera clara y concisa, y dejan una buena impresión en el público. En resumen, hemos visto que, para concluir, me gustaría reiterar que, en definitiva, lo que quiero que se lleven de esta presentación es: como conclusión, podemos afirmar que las técnicas para mejorar un discurso abarcan un amplio espectro de las estrategias que buscan optimizar la comunicación oral, desde la preparación del contenido hasta la ejecución y la conexión con la audiencia. Uso de pausas y entonación. Las pausas son silencios estratégicos que permiten al público procesar la información y al orador enfatizar puntos clave. La entonación se refiere a las variaciones en el tono de la voz que pueden transmitir emociones, indicar preguntas o resaltar ideas importantes. Ejemplo: y entonces, después de tantos años de esfuerzo, lo logramos. Debemos considerar las consecuencias de nuestras acciones. Entonación: elevar el tono al final de la pregunta. ¿Estamos listos para el cambio? Bajar el tono para enfatizar una declaración. Esta es la única solución. Lenguaje corporal. Un lenguaje corporal adecuado refuerza el mensaje verbal, transmite confianza y conecta con el público, por lo que si se realiza de manera incorrecta, este puede distraer o enviar un mensaje contradictorio. El lenguaje corporal incluye gestos, expresiones faciales, postura y contacto visual. En los ejemplos tenemos los gestos, el usar las manos para enfatizar puntos importantes o describir formas, asentir con la cabeza para mostrar de acuerdo o comprensión, contacto visual, mantener un contacto visual con el público para establecer conexión y transmitir sinceridad, sonreír para crear un ambiente amigable y cercano. Reflexión final.
Como hemos visto en un guión bien preparado, un discurso persuasivo y las frases adecuadas son elementos esenciales para una presentación exitosa. Agradecemos profundamente su atención y esperamos que este video haya sido de su interés. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario adicional. Muchas gracias. Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan. Me pongo a las 5, menos los domingos.